Vamos a ver asientos por lotes. Para comenzar, vamos a ver desde dónde se configuran las imputaciones contables, ¿sí? En principio, desde subdiario, archivo, empresa, configuración, ¿sí? Una solapa contable. Tenemos que activar el casillero de imputación contable de subdiarios, ¿sí? Allí vamos a indicar en operaciones de contado, ¿sí? La cuenta de efectivo, ¿sí? O la cuenta que deseemos identificar. Lo mismo para operaciones de crédito, ¿sí? Esto va a permitir, cuando indiquemos que el comprobante es registrado con la condición contado, se va a imputar a la cuenta caja en este caso. Y si indicamos cuenta corriente, ¿sí? En el caso de una venta, se va a imputar a deudores por ventas, en compras a proveedores. Y en el caso de la imputación del IVA, ¿sí? Lo mismo, en operaciones de venta o de compra, la cuenta que se va a imputar está identificada en el débito fiscal y el crédito fiscal, respectivamente. Si deseamos cambiar alguna de ellas, podemos ingresar al menú y elegir alguna cuenta disponible, ¿sí? O bien crear una nueva cuenta. También, antes de trabajar con imputación contable, vamos a tener que tener habilitado el ejercicio, ¿sí? Desde el módulo de contabilidad, archivos, ejercicios, con botón derecho nuevo, ¿sí? Vamos a agregar el ejercicio contable. Indicando el rango de fechas que abarca. ¿Sí? Dejamos en estado abierto. Y los próximos números de asiento. Vemos que también podemos crear ejercicios parciales, ¿sí? Podemos identificar ejercicios cuatrimestrales o de otro rango de periodos, ¿sí? En el caso de que no tuviesen aún un plan de cuentas, ¿sí? Desde contabilidad, archivos, plan de cuentas, ¿sí? En el caso de que no tuviese el plan, puedo copiarlo de otra empresa, ¿sí? Las empresas del sistema, agropecuario, comercio, farmacia, industria, ya cuentan con un plan de cuenta estándar, por lo que podemos copiar de ellos el plan hacia nuestra empresa. Tenemos dos alternativas. Podemos ingresar al plan de cuentas con botón derecho, exportar SQL, ¿sí? Vamos a indicar una ruta de destinos y una carpeta donde querramos alojar, ¿sí? el plan de cuentas, y luego
seleccionando nuestra empresa, dirigirnos a plan de cuentas en contabilidad con botón derecho importar. Vamos a poder importar el plan de cuentas, ¿sí? O bien la alternativa, viendo nuestra empresa, desde subdiarios, utilizar la herramienta crear tabla desde plantilla, ¿sí? Antes de comenzar a trabajar con subdiarios, siempre tenemos que utilizar esta herramienta para configurar la empresa. Bien, en este caso, para copiar solo el plan de cuentas, voy a dejar activado ese casillero. ¿Sí? Y voy a elegir la empresa de la cual voy a copiarlo, ¿sí? Si yo quiero copiar el plan de cuentas de la empresa, ejemplo industria, ¿sí? Elijo aquí la empresa. ¿Sí? Ahora no aceptamos la migración, ya que nuestra empresa, ejemplo comercio, ya dispone del plan. Bien, una vez configurado en la solapa contable, ¿sí? Igual luego podemos cambiarlo en la marcha. Vamos a observar en la carga de los comprobantes cómo trabajan las imputaciones. Vamos a crear un periodo. Volviendo, una tercera opción para, ¿sí? Es importándolo de la versión 5 de Catedral, ¿sí? En la versión 5, estamos viendo hoy Catedral 6, Gestión Integral de Estudios, ¿sí? En el plan de cuentas, lo mismo que hicimos para exportar el plan de cuentas de una empresa a otra. En el 5 tienen la herramienta de exportar el plan de, y en esta opción vamos a ir por import, ¿sí? Y vamos a elegir la versión 5.0, ¿sí? O bien podemos importar el plan de cuentas de un sistema de empresa de Catedral, ¿sí? Como así también de otro sistema de estudio. Vamos a subdiarios. Vamos a cargar un comprobante.
Cargamos los datos de la empresa para cargar al cliente. La condición de venta habitual, luego podemos cambiarla, ¿sí? Les recuerdo, en base a esto se va a imputar a la cuenta caja que hayamos identificado en la configuración o a la cuenta que habitualmente imputan en las operaciones de contado. Aquí nos encontramos con un casillero de cuenta contable, ¿sí? En el cliente, tanto en el cliente como en el proveedor, podemos identificar una cuenta, ¿sí? En este caso de pasivo, de activo en ventas, de pasivo en compras, ¿sí? En el caso de llevar una contabilidad analítica en el que tengamos una cuenta por deudor, podemos identificar en esta casilla una cuenta, ¿sí? Del plan para identificar si tuviésemos una cuenta por cliente. De otro modo, en la cuenta corriente se va a asignar a la cuenta que ya definimos en la configuración, que era deudores por venta, ¿sí? Bueno, aquí al definir si la operación es de contado o cuenta corriente, estamos definiendo la imputación, ¿sí? Si va a ser a la cuenta que identificamos en la configuración, ¿sí? Si es de contado va a imputar a caja como definimos en este ejemplo, y si es cuenta corriente va a imputar a deudores por venta, en este caso en compra a proveedores. La segunda imputación va a estar dada por los conceptos, ¿sí? Tenemos un concepto habitual de ventas, ¿sí? Puedo ingresar a la tabla para ver cómo está configurado. Para definir la cuenta de resultado positivo, puede ser ventas, para el caso de este concepto, como también puede ser alguno que definan, ¿sí? Alguna como servicios, la cuenta que necesiten definir, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, distintas actividades AFIP, ¿sí? Podemos crear un concepto para ventas, otro para servicios, por ejemplo, ¿sí? Y si tuviésemos dos cuentas de resultado, podríamos diferenciarla. O bien asignar los dos conceptos a la misma cuenta de resultado. En este caso lo voy a diferenciar. Bien. En el caso que tengamos percepciones, ¿sí? Tenemos que crear
el régimen en la primera configuración. Aquí también nos encontramos con la imputación contable, ¿sí? Vamos a indicar la cuenta, ¿sí?, de percepción de ingresos brutos correspondientes. Esta puede ser una configuración, ¿sí? Vas a ingresar para ingresar manualmente. Al confirmar la operación, ¿sí?, como está configurado el régimen, se calcula tanto la percepción como la imputación contable, ¿sí? Esta es la imputación que va a pasar en el asiento por lote, ¿sí?, o asiento según subdiario. Luego, fíjese, al indicar contado, imputa la cuenta caja, ¿sí? Si cambio la condición, confirmo, pasa a deudores por venta, ¿sí? Y las demás cuentas, ventas por el concepto, percepciones por la percepción efectuada, ¿sí? IVA, está en la configuración, ¿sí? En archivo, empresa, configuración, solapa imputación contable. Vamos a cargar una segunda operación en cuenta corriente. Y en compras, ¿sí?, lo mismo, la misma secuencia. Dijimos, podemos elegir en el proveedor otra cuenta, ¿sí?, de pasivo, que no sea proveedores varios. En el caso de no seleccionar, se imputará la configuración.
El sistema siempre nos corrige el quit, ¿sí? Nos indica que el dígito verificador debe ser 2. Vamos a identificar el punto de venta, ¿sí? Fecha. También, ¿sí? Así como en ventas, si indico contado o cuenta corriente, la imputación va a cambiar, ¿sí? Lo mismo que en venta, ¿sí? Acá vamos a tener distintos conceptos, ¿sí? De gastos. Y en el caso de no encontrar el concepto que necesitamos, ¿sí? Podemos ingresar al botón de 3 puntos y crearlo, ¿sí? Por ejemplo, alquileres. Y siempre que llevemos imputación contable, debemos definir una cuenta en el casillero correspondiente, ¿sí? Si no, no nos va a dejar guardar el comprobante, ¿sí? Porque no va a tener imputación. En el caso que no deseáramos llevar una imputación contable según subdiario, se deshabilita la opción en subdiario, archivo, empresa, configuración. ¿Sí? Solapa contable, como vimos, así como configuramos las cuentas a las cuales vamos a imputar, podemos deshabilitar la opción. En este caso, no vamos a utilizar la herramienta asientos por lote. Aquí la cuenta de alquileres, en este caso, yo voy a poner esta, pero ustedes identifican la que necesitan, ¿sí? Vamos a poner descripción. Sí, lo mismo como percepción efectuada en ventas, compras, vamos a hacer percepciones, ¿sí? Imputamos a la cuenta a crear el régimen. En identificar percepciones, sí, de ingresos brutos u otro impuesto que no sea ganancias o impuesto de valor agregado, podemos identificar un código régimen SIAP cualquiera, ¿sí? En el caso de ser IVA o ganancia, identificamos el que indica FIP para la operación correspondiente.
Bien, vamos a seleccionar la cuenta a la que imputa. Y el monto. Vamos a confirmar las distintas imputaciones, ¿sí? Llamamos cuenta corriente. Vamos a cambiar la cuenta pasivo, ¿sí? Y imputación viene por los conceptos de compras, por la percepción, ¿sí? Y por la configuración de la empresa que tiene identificado para operaciones de contado o cuenta corriente, como así la cuenta de IVA. De cualquier manera también podemos modificar la imputación, ¿sí? En la solapa correspondiente. ¿Sí? Elegimos el código o buscamos la cuenta a la que querramos definir. Tal vez caja no fue el medio, sino fue una transferencia bancaria. ¿Sí? Sacar otra factura más. Habiendo culminado con el proceso de carga de comprobantes, ¿sí? Vamos a proceder a cerrar el periodo, ¿sí? Es un requisito para generar los asientos. De igual manera, en la medida que necesitamos modificar, anulamos el cierre, hacemos la modificación que necesitamos y volvemos a hacer los asientos. Vamos a agarrar otros comprobantes habituales. Me consultan en el caso de notas de crédito, ¿sí? En compras. Y ahora vamos a tu consulta, Oscar, respecto de la imputación, ¿sí? Y la visualización del informe.
Sí, acá en operaciones, sí, con nota de crédito, sí, en compras va a operar siempre crédito fiscal. En este caso, se va a acreditar la cuenta IVA crédito fiscal, ¿sí? Como en el caso de la factura, se debita. Ahora vamos a ver, luego me consulta cómo hacer asientos resumidos, ¿sí? Ahora ya lo vamos a ver en el siguiente paso. Vamos al proceso de cierre, ¿sí? Otros procesos, cierre de pedido, ¿sí? Para el año en cuestión, un botón de derecho nuevo, selecciono el pedido y acepto. Pasando a estar estado cerrado, puedo dirigirme a contabilidad, ¿sí? Movimientos, asientos por lote. Vamos a hacer las ventas primero, ¿sí? Del mes. Elegimos el ejercicio. Nuevo. Ventas. Septiembre de 2015. Sí, podemos agregar alguna nota. ¿Sí? Y aquí podemos indicar que el asiento va a ser un asiento resumen, ¿sí? Con todos los movimientos del periodo. O ninguna agrupación, ¿sí? Va a ser un asiento por comprobante. O bien un asiento diario. De esta manera generará en el libro diario, ¿sí? Un asiento por día con los movimientos de todo el periodo, ¿sí? En este paso, una vez configurada la fecha, la descripción y el tipo de asiento, ¿sí? La agrupación, vamos a agregar los comprobantes o la imputación de los mismos que deseamos incluir en este asiento de ventas, ¿sí? Cuando he hecho agregar, vamos a ver los distintos movimientos. Supongamos que tengamos venta de distintos periodos, ¿sí? Podemos filtrar y queremos hacer un asiento por mes. Entonces vamos a filtrar el mes correspondiente, ¿sí? Y vamos a incluir solo esos asientos, solo esos comprobantes, ¿sí? Esta ventana me muestra diario, ¿sí? Estamos y aquí me va detallando que traer al comprobante, al asiento, ¿sí? Al aceptar, cerramos el proceso de asiento por lote de venta. Y si voy a movimiento de asientos, donde genero asientos manuales, voy a ver el detalle del mismo, ¿sí? Con la nota que agregamos, la descripción, ¿sí? El resumen del deber haber, me va a indicar que está pendiente de mayorizar, ¿sí? ¿De qué lote proviene? ¿Sí? Las columnas de la derecha me va a detallar en qué lote fue procesado este asiento.
y vemos el asiento resumen generado. También podemos encontrarnos, en el caso que tenemos varios ejemplos. Puede pasar de identificar un ejercicio con un rango erróneo, ¿sí?, de fechas. Y en ese caso, la imputación del comprobante, ¿sí?, al registrar en el subdiario, se va a imputar el ejercicio que esté primero disponible con el rango. Pues si indico dos ejercicios con el mismo rango, ¿sí?, va a imputar al primero. Y cuando querramos hacer el asiento por lote, ¿sí?, en el segundo ejercicio, no me va a mostrar esos comprobantes, ¿sí? Y vamos a tener que fijar comprobante y volver a grabarlo con la configuración del rango de ejercicio correcta. Seguimos con compras, el mismo proceso, ¿sí? Movimiento haciendo por lotes de compra. Dijimos el ejercicio. Si elijo el ejercicio 2016, el de nuestro rango, con botón derecho nuevo y agregar, ¿sí?, no me va a traer ningún movimiento, ¿sí?, dado que el rango de fechas es otro, ¿sí?, y la imputación en el subdiario fue dada al ejercicio 2015. El caso que les comentaba, que a veces generan la fecha desde hasta, involucra parte del periodo o ejercicio siguiente, y allí al encontrarse dos rangos, la imputación de un comprobante del 2015 puede generarse, por ejemplo, al 2014, si tuviese el ejercicio 2014 configurado con fechas del periodo 2015. Y si esto estuviese mal definido, a veces podemos encontrarnos con que al hacer asiento por lote no encontramos los movimientos, ¿sí? Por lo que hay que corregir el rango, ¿sí?, y actualizar los comprobantes en el subdiario para que se asignen al ejercicio correcto. Repitiendo el proceso de asiento por lote, en caso de compras, elegimos el ejercicio correspondiente, con botón derecho nuevo. Vamos a asignar, por ejemplo, las compras de septiembre 15, ¿sí? Si quisiéramos saber un detalle, lo mismo que en ventas, si deseamos hacer un solo asiento con todos los movimientos, indicamos agrupación un asiento. Para hacer un asiento por comprobante, una agrupación, y en el caso de que quede un asiento por día, digamos agrupación un asiento diario. Con botón derecho agregar, vamos a agregar los comprobantes que cuya imputación deseamos utilizar en este lote, ¿sí?, en este asiento que vamos a hacer. Aquí con botón derecho agregar, ¿sí?, lo mismo que en ventas. Si tuviésemos varios periodos cerrados y vamos a ver acá movimientos de distintos meses, podemos filtrar, recordemos, ¿sí? Filtramos, hacemos un asiento por lote, generamos uno nuevo y filtramos el resto.
Vemos acá una nota de crédito, ¿sí? Vamos a observar en esta ventana que se llama compra, selección de comprobantes. ¿Sí? Acá donde vamos a elegir los comprobantes que deseamos incluir, ¿sí? Su imputación en este asiento. Vamos a observar, las notas de crédito restan, ¿sí? Están restando en este informe, ¿sí? Que no el libro diario, ¿sí? En el subdiario. Esto es el listado de comprobantes que están pendientes de imputar en el asiento, ¿sí? Todos los comprobantes que no fueron asentados en la contabilidad. Si bien acá vemos restando, ¿sí? Es simplemente el total del comprobante, que está identificado con signo negativo. No tiene que ver con la imputación, ¿sí? Vamos a ver, al aceptar el asiento de resumen, ¿sí? Cómo está detallado sus imputaciones, ¿sí? Pues es frecuente que consulten que estos movimientos o sea, no coinciden con el subdiario. En realidad se está consultando un informe que no corresponde, ¿sí? Esta ventana simplemente nos muestra los comprobantes que vamos a incluir en el asiento, ¿sí? Los comprobantes. Y una vez aceptado, ¿sí? Vamos a ver la imputación real, la que podemos luego chequear con cada comprobante, ¿sí? Respecto de la consulta en la restitución del crédito fiscal o débito, ¿sí? Eso nos vamos a la liquidación de IVA, propiamente, en ese caso. Acá en contabilidad, las imputaciones están dadas por esa configuración que hicimos hoy, o bien, si deseamos cambiarla en un primer punto, dijimos archivo empresa, configuración, ¿sí? Esta es la imputación primaria, ¿no? Entonces, en la solapa configuración, ¿sí? Podemos definir para el débito fiscal y el crédito fiscal las cuentas de IVA. Los comprobantes de nota de crédito, sí, va a generar la imputación que vimos. Sí, o bien puede cambiarse en la solapa contable. Y yendo puntualmente a lo que es restitución de crédito fiscal, que es de liquidación de IVA, podemos indicar en esta solapa, ¿sí? General, indicar la interfaz de liquidación SIAP IVA con restituciones fiscales. Luego en el proceso de liquidación, ¿sí? De IVA,
ahí vamos a ver cómo opera el débito y el crédito del impuesto. Sí, ahora yo voy respondiendo consultas y después hacemos un repaso general, ¿sí? Entonces, a indicar SEAP con restitución fiscal es la interfaz de liquidación. Vamos a ver en detalle, ¿sí? En el papel de trabajo, cuál es la liquidación del impuesto, ¿sí? Con restitución. Lo que es contable, en archivo empresa configuración, ¿sí? Ahí, solapa contable, vamos a indicar la imputación que corresponda. Volviendo a los asientos, ¿sí? Movimiento de asientos por lotes de compras, ¿sí? Botón derecho a agregar, vamos a elegir los comprobantes, ¿sí? Y repito el caso de la agrupación, ¿sí? Con todos los comprobantes de pedido o todos los comprobantes que deseamos agregar a este asiento, ¿sí? Podemos hacer un asiento, ¿sí? Resumen. Si indicamos agrupación ninguna, vamos a hacer un asiento por comprobante, tal cual lo estamos viendo acá. Y si indicamos un asiento diario, ¿sí? Va a agrupar los distintos comprobantes del día y hará un asiento, ¿sí? Por fecha. Una vez realizado, ¿sí? El asiento por lote, podemos consultar el movimiento de asientos, ¿sí? El registro del mismo, ¿sí? Con doble clic o botón derecho ver, vamos a entrar al detalle del mismo, ¿sí? Vemos que el estado es pendiente de mayorizar. Luego, a través del proceso de mayorización, otros procesos, mayorización, botón derecho nuevo, podemos indicar el rango de fechas que queremos mayorizar. En este caso me va a mostrar los dos asientos que generamos al momento, ¿sí? Al aceptar y mayorizar este proceso, vamos a poder consultar los distintos informes. Ya sea de mayores como de balances. Al aplicar, verán, vamos a ver el detalle de las imputaciones y con botón derecho informes, ¿sí? Vista preliminar, vamos a tener una vista de la impresión, ¿sí? Y una visualización distinta de el resumen de cada cuenta, ¿sí?
previo a la mayorización podemos ver el saldo de las mismas desde movimientos, análisis de saldo. ¿Sí? Aquí ya tenemos un resumen antes de mayorizar, ¿sí?, de los asientos. De cada cuenta cómo está detallada podemos ver. En el saldo de la misma hacemos un clic, ¿sí? Se nos habilitará el menú. Ingresando en él, vamos a ver cómo está detallado los movimientos de la misma, ¿sí? Una vez hecho el asiento, por lote, no lo podemos modificar, ¿sí? Debemos anularlo y volverlo a hacer. Si hay modificaciones que tenemos que realizar en el subdiario, necesariamente tenemos que volver a la posición de el asiento por lote y anularlo. Si para el momento hubiésemos mayorizado, estamos en todo el proceso hacia atrás, ¿no? Vamos a anular primero la mayorización, luego vamos a anular el lote, volvemos a subdiarios. Para modificar un comprobante vamos a tener que anular el cierre de ejercicio, de periodo, perdón, ¿sí? Y recién ahí podemos modificar el comprobante y la imputación del mismo, ¿sí? Del lote en sí no se puede modificar. En todo caso habría que hacer un asiento manual. O bien hacer un asiento incluyendo los comprobantes que requeremos y hacer un asiento por separado de el movimiento que quisiéramos registrar. O bien hacer este procedimiento, ¿sí?, de anular hacia atrás, ¿sí? Anulamos el lote, anulamos el cierre de periodo en subdiario y volvemos al subdiario, donde, por ejemplo, quisiéramos modificar una imputación. ¿Sí? Al modificar una imputación, podemos insertar, modificar o insertar un pase. ¿Sí? En el asiento por lote, tomamos un lote de comprobantes y con la imputación de los mismos generamos el asiento. ¿Sí? Si queremos modificar la imputación de un comprobante, ¿sí?, realizamos el proceso hacia atrás, anulando el lote, anulando el cierre de periodo y volvemos al subdiario donde nos va a permitir modificarlo. Para el cierre de periodo, si hicimos el proceso de liquidación de IVA, ¿sí?, si modificamos un comprobante, la liquidación de IVA va a cambiar de estado de liquidado a reliquidar. Por lo que para cerrar el periodo necesitamos reliquidar el IVA y después volver a cerrar. Bien, aquí, bueno, podemos cambiar la cuenta
a la que querramos, ¿sí? Bien, no fue con banco, sino fue con caja. Aquí en fondos, o bien identificar otro medio, ¿sí? Solapa fondos, nuevo, digo, bueno, efectivo y recibí una caja, ¿sí? O bien podemos identificar, ¿sí? Que fue pagado o con un cheque propio o un cheque de cartera de un tercero. En ese caso debemos detallar si vamos a discriminar el pago en la solapa otros, identificaremos con todos los medios el saldo total del cobro, ¿sí? Una vez discriminado con qué medios, ahí me va a permitir guardar el comprobante. Si hubiésemos liquidado el IVA, ¿sí? Vamos a liquidar septiembre. Fíjese que está en estado liquidado, ¿sí? Al yo cerrar el periodo, por el momento no me permitirá hacer modificaciones y por contabilidad podemos, por ejemplo, volver a hacer el asiento de compras. Aquí tenemos detallado cómo fue cobrado el comprobante, ¿sí? Y en el caso, vamos a realizar el pago, volvemos a subdiarios, siempre para volver a modificar el periodo, anulamos el cierre, ¿sí?
hemos registrado una factura en cuenta corriente, por lo que nos va a permitir cancelarla, ¿sí?, desde esta sección. A confirmar, también vamos a ver la imputación, ¿sí? Y en fondos, también lo mismo que en operación de contado en la factura, podemos identificar el medio de cancelación, ¿sí? Volviendo al subdiario de venta, por ejemplo, puede ver que el estado de los comprobantes es contabilizado, ¿sí? Si yo quiero modificar, ¿sí?, primero debo anular el asiento, ¿sí? Por cuestiones de seguridad es necesario seguir estos pasos, ¿sí? Lo mismo como cargué el comprobante, cerré el periodo, hice el asiento por lote. Si quiero modificar el comprobante, tengo que anular el asiento por lote, anular el cierre de periodo y vamos a poder modificar en el subdiario. Contabilidad, asientos por lote de venta, anulo el lote. ¿Sí? Yendo ahora, subdiarios, en ingreso de venta, el estado de los comprobantes pasa a ser pendiente, ¿sí? Y me va a permitir modificar. Volviendo a la liquidación de IVA, después de haber hecho modificaciones, el estado va a pasar a reliquidar. Mientras el estado esté en reliquidar, el cierre de periodo va a estar bloqueado, ¿sí? Hasta tanto no cierre la liquidación, por seguridad no se cierre el periodo, ¿sí? Simplemente volvemos a la liquidación de IVA, botón derecho, modificar, reliquido y acepto. Ahora sí, cerraremos el periodo y podemos finalizar la contabilización. En ventas, sí, en ventas, María del Carmen, pasa lo mismo, ¿sí? La imputación de la cuenta de IVA en ventas va a ser débito fiscal y la imputación contable en compras va a ser la de IVA crédito fiscal, ¿sí? Se va a debitar o acreditar según sea el comprobante. Un asiento, repetimos el proceso de asiento por lote en compras, ¿sí? Tenemos manipulado los dos lotes, botón derecho nuevo, compras, un asiento y agregar,
¿sí? Vamos a ver los distintos movimientos. ¿Sí? Y acá ahí vemos que me consultaban cómo registrar el pago, ¿sí? Yo recién cargué en subdiarios, en la sección en realidad de cuentas a pagar, el pago, ¿sí? De una de las facturas de compra que tenía. Vemos acá el total, cancelé este comprobante, me generó una orden de pago, ¿sí? Al aceptar, me va a traer la imputación, ¿sí? En el proceso entonces de asiento por lote, vamos a incluir la imputación del subdiario junto con la imputación del pago que hayamos hecho, ¿sí? Y en el caso de que el pago fue posterior, la imputación va a ir al periodo siguiente, ¿no? Podemos crear otro periodo, agosto. Respecto a la consulta del centro de costos, ¿sí? Sí, es posible. Tenés que identificar que la cuenta, ¿sí? Se va a discriminar en centro de costos. La cuenta va a asociar un concepto de compra y cuando vos selecciones el concepto de compra, papeles en este caso, se va a discriminar los distintos centros que vos indiques. El primer que se va a distribuir en centro de costos, ¿sí? Habilito esta cuenta. Vamos a decir, identificar un centro de costo propio, ¿sí? O bien eh, eh, una regla de apropiación.
Podemos crear una regla. Identificando qué porcentaje corresponde a cada centro, ¿sí? Y luego al cargar el comprobante con el concepto de compra que tiene asociado esta cuenta que acabamos de configurar, ¿sí? Va a generar la imputación a los distintos centros de costos, ¿sí? Y o bien al momento de la carga, ¿sí? Podemos seleccionar distintas reglas, llegado la necesidad, ¿sí? O bien ya el concepto está configurado. Ahora vamos a ver el detalle del asiento de resumen, Marcelo. ¿Sí? Si no identificamos en la cuenta un centro de costo particular, podemos elegirlo al momento de configurar la cuenta, ¿sí? O si no elegimos un centro puntual, elegimos una regla, ¿sí? Volviendo a los resultados de asientos por lote, una primera consulta que podemos ver del detalle del mismo, ¿sí? Una primera opción, botón derecho ver, ¿sí? Tenemos el resumen, ¿sí? El detalle del asiento. Si no, este es porque un solo asiento. Si hubiésemos hecho, por ejemplo, vamos a anular el asiento agrupado por uno desglosado, ¿sí? Ninguna agrupación. Elijo los movimientos, ¿sí? Acá tengo el registro del asiento por lote. Y en la primera consulta de movimiento de asiento, ¿sí? Vemos cómo tenemos dos registros por tener dos comprobantes de venta, ¿sí? Dos asientos.
y vemos ingresando en cada uno el detalle del mismo. Ahora bien, tenemos distintos informes, ¿sí? Desde diario, consulta de informes diario, ¿sí? Un primer informe que podemos consultar es este, teniendo el detalle del mismo. Con botón derecho, informes, vista preliminar. Podemos tener esta vista. O bien, por ejemplo, desde subdiarios, en consultas informes, subdiarios, imputaciones contables, consultando el o los periodos, ¿sí? Vamos a detalle la imputación de cada comprobante, ¿sí? Vamos a consultar. Lo mismo en compras. ¿Sí? Cómo opera distintas cuentas. Y vemos la imputación del pago, ¿sí? Vamos a anular el lote de compras, volver a subdiarios, cierre de periodo, anulamos el cierre, vamos a pagos, y vamos a modificar, ¿sí? En el caso de que querramos registrar el pago en otro periodo, ¿sí? En el siguiente, sería este el caso, ¿sí? Aquí podemos indicar otra fecha contable de requerirlo, ¿sí? Vamos a volver a cerrar el periodo y volver a hacer el asiento por lote. Cerramos septiembre, cerramos octubre. Volviendo a contabilidad, desde movimiento, asiento por lotes de compras, ¿sí? Vamos a agregar los comprobantes, ¿sí? Y tenemos todos los movimientos, todos los periodos cerrados, ¿sí? Si queremos incluir en un asiento los pagos del periodo siguiente, podemos hacerlo. Sí, acá ya estaría incluido. Si lo queremos excluir, elegimos el mes correspondiente, hacemos los asientos de ese mes, de ese periodo. ¿Sí?
Sí, siempre el proceso es de modificación en los asientos por lote, ¿sí? Una vez cargado el subdiario, cerrado el periodo, hecho el asiento por lote, el paso para modificar la imputación en un asiento por lote es anular el lote, anular el cierre de periodo en subdiario, modificar el comprobante en el subdiario, ¿sí? Ya sea el comprobante o la orden de pago o cobro, ¿sí? El recibo de cobro. Siempre sería el mismo proceso, ¿sí? Anulamos, ¿sí? Con botón derecho anular, casi anulé todos, de ventas, anulo, ¿sí? Ya en movimiento de asientos, no tengo movimientos, ¿sí? Anulé los asientos por lote que he hecho, ¿sí? Vuelvo a otros procesos cierre de periodo para anular el cierre, ¿sí? En el caso de octubre también lo vamos a cerrar. Y allí sí podemos modificar los comprobantes en cuestión, ¿sí? Hacer la para imputaciones, por ejemplo, o mismo en la configuración del concepto. Sí, al hacer alejando de los asientos, asiento por lote, como habíamos dicho antes, o sea, hacemos el asiento con las imputaciones de los comprobantes y los distintos registros en subdiarios. Si queremos agregar un movimiento, lo hacemos en forma manual, pero ya a través de un asiento manual, ¿sí? Movimiento asientos, nuevo, ¿sí? Y detallamos lo que necesitemos, ¿sí? Para registrar el movimiento. Sí podemos discriminar en el asiento los comprobantes de qué periodo o qué comprobante generar el asiento, ¿sí? Tal vez queramos definir el asiento de ventas por un lado y el asiento de cobros por otro, ¿sí? Entonces vamos a filtrar los comprobantes que correspondan, ¿sí? Hacemos una agrupación, aceptamos, ¿sí? La opción que tenemos de agregar en un asiento por lote es de agregar, ¿sí? Comprobantes, no cuentas. La imputación, el asiento por lote es para el proceso de contabilizar la imputación de los comprobantes que hayamos cargado en su diario.
finalizando, generando el asiento por lote de venta y de compra. En consulta de informes del periodo que necesitemos, ¿sí? Vamos a dar un detalle, ¿sí? Por así, y en el caso hubiésemos indicado en el asiento por lote que no necesitamos ninguna agrupación, me va a detallar un asiento por comprobante como estamos viendo, ¿sí?